Star Streaming y estamos una vez más en Critícame si puedes, episodio 20, me equivoqué ahí en el título, hay que cambiarlo. Esta vez comentando con Toto una vez más la película española Contratiempo. Así es, esta película está escrita y dirigida por Oriol Paulo, que también realizó otras películas como El Cuerpo, que es como la más conocida, Durante la Tormenta, y no como director, pero como guionista también, hizo la película Secuestro y Los Ojos de Julia. Se estrenó esta película el 6 de enero del 2017 y está protagonizada por Mario Casas, que también fue conocido en su momento por la película Tres metros sobre el cielo, Bárbara Leni, Íñigo Gastesi, Blanca Martínez, José Coronado y Ana Wagner. Estuvo nominada a el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas y a los premios Gaudí, que son unos premios españoles. No ganó nada y ganó los premios Goya, se llaman. También son españoles, pero estos premios son como por el sarcasmo. Ganó como peor cine español y también ganó en el Festival Internacional de Cine en Portland un premio que lo da el público. Así como de popularidad entonces. Claro. Como sinopsis, esto es un thriller de suspenso. Bueno, una película española como decíamos, que cuenta cómo una abogada defensora intenta determinar la verdad sobre un asesinato ocurrido, interrogando al mayor de los imputados. Esto básicamente porque esta abogada defensora postula de que debe saber absolutamente toda la verdad del caso para poder defender al tipo. Entonces, Toto, sabiendo eso, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película? A mí me gustó mucho la fotografía. Encuentro que la gran mayoría de las películas españolas que hemos visto se ha basado en la fotografía porque muestra muchos paisajes que tiene este país y cómo capta eso la cámara. No sé qué opinas tú al respecto. Definitivamente, de hecho, el crimen del cual le imputan al tipo es un crimen que ocurre como en un hotel que está al medio de la nada y que se llega como en un único tren que pasa como por la nieve. Entonces hay todas unas escenas ahí que Sí. son bien interesantes. Sin embargo, no hay que olvidar que esta película tiene como una dualidad, es un thriller psicológico, o sea, no psicológico, perdón, de suspenso, como decíamos, que transcurre literalmente toda la película en el cuarto interrogando a la tipa, al personaje. Ujú. Y en ese sentido, la gracia de todas estas películas thriller de suspenso es básicamente la premisa clásica de, bueno, ¿quién es el asesino? ¿Sí? Claro. Y en ese sentido, por qué menciono todo esto en el lado de la fotografía y en el lado del movimiento o del uso de cámara? Ujú. Porque es la clásica película donde uno tiene que notar los detalles de la Claro. escenografía y puede llegar obviamente a predecir de manera exacta cuál es la historia real que tiene la película, digamos. Ujú. Entonces, y eso es un trabajo de cámara que es potente, es un trabajo de cámara que no es fácil de lograr, porque tampoco puede ser que estés iluminando la pista así con luces de neón, pero tampoco tiene que estar absolutamente oculta al ojo, pues es una cosa perfecta entre que uno no tiene que lograr notarlo si es que es muy observador, si es que está muy pendiente. Entonces, por un lado tiene como esa fotografía majestuosa, siento yo, de la cosa como grande de los bosques que de repente muestran o de este hotel que aparece algunas veces, algunas tomas de helicóptero. Por ahí hay varias tomas porque el tipo es como súper exitoso, entonces como que todas las tomas en su empresa son en el techo de la empresa. Entonces Claro. ahí de nuevo tenemos unas panorámicas de la ciudad, De pero la también ciudad. tenemos esta segunda, esta cosa dual, donde la cámara juega un rol fundamental dentro de los cuartos,
dentro de Ujú, cada uno de los elementos que se muestran. Y ahí nuevamente está muy inteligentemente pensada la fotografía. Así que estoy ujú, muy de acuerdo. El segundo tema, de hecho, que me interesa o que yo encuentro que es muy potente, es la trama de la película. Los thrillers de suspenso, o bueno, hay thrillers de suspenso que innovan, de hecho lo vimos con Hitchcock, pero ujú, Hitchcock fue hace 50 o 60 años. Sí. claro. Después de eso yo creo que no se ha inventado mucho, así que esta película no inventa nada de nuevo, no inventa la rueda. Pero, ¿por qué lo destaco como elemento de trama buena? Porque todos los elementos de thriller psicológico los tienen muy bien armados y muy bien pensados. Entonces hilvana la historia de una manera que es extremadamente inteligente. Y la narrativa de la película termina siendo muy muy buena. Entonces uno termina metido, que es el objetivo. El objetivo del thriller psicológico es tenerte metido, pegado a la pantalla. Es, es el mismo objetivo del mago, ese hacerte ver la carta, pero en verdad con la mano izquierda te está haciendo el truco. Es lo mismo, así como tenerte pegado mirando una cosa y en verdad tenías que fijarte 5 centímetros al lado. Pero juega entonces y cómo está hilvanada ahora ya en términos generales, más de lo específico que estaba diciendo como de cada escena que podría ser, la historia pasa a ser el siguiente elemento fundamental. O sea, la cosa se trata literalmente de unos personajes en donde uno está acusado de asesinato. ¿Sí? Claro. Y a pesar de lo muy vieja que será la historia, bueno, ¿quién mató quién es el asesino, básicamente? Una historia literariamente vieja y, Ujú. no se siente nefasto, no se siente copia y se siente una cuestión bien fresca y súper interesante al final de ver. Uno como que lo termina disfrutando harto, sí. No sé qué te Sí, parece la trama. hablando de eso, de la trama, claro, dice que te enfoques en los detalles y todo eso, pero como dices tú, está transcurriendo todo esto y pasa tan rápido que tú al final estás metido en la película que no te da ahí el tiempo de prestar atención a todo. Y a mí me Obvio. pasó eso, me gustó mucho la trama y me gustó el final, me gusta cómo termina la película. A pesar de que hay gente que dice, no, a mí no me sorprendió, no es muy obvia, no, porque ahí hay que fijarse en esto otro, pero personalmente lo encontré muy buena el final, muy bueno. El final es bueno, yo no lo predije, de hecho, porque la película también hace algo, o sea, como los thrillers de suspenso, a pesar de que yo soy partidario y lo he dicho en ambos canales, acá hay en el otro que el plot twist es una cosa como del último milenio, no es una cosa como de nueva, pero el thriller de suspenso obviamente es algo que depende del plot twist como para que funcione. O Ujú, sea, es como justamente el género donde es casi obligatorio eso. Y esta cuestión tiene varios, pues. Entonces, yo como que pude predecir así uno o dos de los como tres o cuatro que van ujú, sucediéndose a lo largo de la película cada vez que encontramos nuevas pistas de lo que pasó, sí. claro. Y claro, va siendo entonces súper interesante como va siendo contado porque después se van obviamente en capas. Pues básicamente tenemos una historia inicial, se va sumando una capa que te sorprende Ujú. y luego se suman más capas y más capas y más capas hasta que llega un final que es fenomenal, así, es Ujú. muy muy bueno. Así que nada, la película es redondita en términos de trama, es muy redonda. Ajá. Eh, Y aparte hay que sumarle también que tiene un buen elenco. Yo no sé si tú conoces mucho a de los actores españoles, pero encuentro que tiene un muy buen elenco y que se nota la buena actuación y se nota también el buen desarrollo de los personajes, que mejora mucho la historia también. sí, estos deben ser los mejores actores españoles. Porque estábamos Son comentando hace muy un rato que buenos, lo hemos visto en otras películas sí, españolas. son Entonces, muy muy buenos. ujú, Así que en términos de actuación, la actuación es soberbia, así nada que decir. Uno le compra todo a todos. Uno sí. le compra todas las cosas que hacen y dicen todos los personajes, lo cual es complejo de repente, en Ujú, especial cuando tenemos un set de personajes que obviamente esconden algo.
¿sí? Ujú, Porque obviamente estamos hablando de que estamos dilucidando un crimen, así que parte de la premisa de que aquí alguien está mintiendo. Sin embargo, uno como que no lo nota. La actuación es tan buena de que ujú, los mismos tipos se creen casi el rol como de la mitomanía, así como que se creen su propia inocencia, su propia o, o su falta de inocencia. ujú, Entonces, eso se rescata, es muy potente y obviamente es fundamental para una historia que se trata de eso, pues se trata de descubrir quién es el culpable. Si tú no le creías al tipo, claro. pucha, difícilmente podáis lograr el efecto que pueda lograr esta película, que es lo que estabas comentando, pues le enriquece de alguna manera la trama. Ujú, Eso lleva, bueno, eso es con respecto a la actuación. Con respecto al desarrollo de personaje, yo diría que ahí es como donde no hay mucho. Los personajes parten en un punto y se trata como es finalmente el cuarto donde está la abogada tratando de saber la verdad con respecto al imputado. Eh, pucha, vemos al imputado claramente ir divagando en diversos rumbos, pero no es como un crecimiento, así como un cambio, pero es porque al final en la temporalidad de la película todo pasa en, no sé, 2 horas, eran 180 minutos, ¿no? ujú, No, en 3 horas, claro. todo pasa en 3 horas. Entonces, no es el sentido de la película tener personajes o el viaje del héroe, básicamente. Tener Ujú, personajes así atribulados al principio, como que afectados por algo y que los llevan a cambiar. Esto no es esa clase de película, esto es una película con personajes estáticos más o menos, que básicamente se le está tratando de ver quiénes son, digamos. ujú, No solo al principal del cuarto, sino que a todo un set de personajes que los rodean también, que es como la gracia de hecho. Eh, y tal vez, no sé, los únicos que podrían ahí, no sé, son los padres del chico, digamos, que sale, pero ahí no querría spoilear. Pero sí, hay un par de personajes que obviamente responden a ciertos eventos que ocurren dentro de la película y se podría decir que van cambiando un poco, pero ujú. no sé, tampoco es tanto como para mencionarlo siquiera. Digamos. Eh, no sé, la música. A ver, Me para. encantó la música. No sé si tú te fijaste del el soundtrack que tiene, es muy bueno y lo mismo, como es un thriller, está muy bien hecha para cada escena. Me gustó mucho. Eh, el soundtrack en una thriller de terror, en un thriller de suspenso, como dices tú, es fundamental. Si la Ujú, música es mala, no te va a envolver la película. La película o una película te logra mantener la atención no porque aboca a un único sentido, sino que justamente es porque es más de un sentido. Entonces, ese es el concepto como de que te envuelve. Y la película envuelve. Po. La película le da sentido a todas las escenas con la música. Así que es como redondita, al final todo va teniendo como el mismo carácter. La música tiene el mismo carácter de cada una de las escenas y así va avanzando, digamos. Y ahí uno va, entonces está pegado en la pantalla viendo qué es lo que está pasando a una velocidad que está además sumamente vertiginosa. Entonces, cómo van ocurriendo como los cambios es bien relevante. ujú. Entonces ayuda obviamente junto con la música específicamente a mantenerse así como completamente pendiente. Eh, bueno, ya hablamos de los elementos técnicos. No sé si te parece que hay algo más que comentar. No, No, perfecto. ¿Qué nota le pones a esto? yo le pongo un 8. Un 8. Sí, me gustó bastante, la encontré bien entretenida, no es una película que pasa muy rápido, no recuerdo la duración Hora de la 45 película. más o menos. Hora Ujú. 50. Es muy rápida porque te va mostrando mucha información eh, y me mantuvo el misterio. Igual le pongo un 8. El principal motivo es que
yo creo que en el mundo moderno cada vez estamos más escépticos con respecto a los plot twists. Y es difícil encontrar una película que termine al final sorprendiéndote. Y casi que la gente hoy en día se siente como, o lo siente como un logro adivinar la cuestión. Ujú. Entonces, si lo quieren ver como un desafío, bueno, pueden ver esta película, pero para mí yo no encuentro ni un logro. De hecho, yo detesto cuando de alguna manera se me ocurre el final, porque porque lo pierdo, pues como eso, pucha, ¿por qué Claro, lo adiviné? Pues, mi objetivo era sorprenderme, o sea, si estoy viendo esto y mi objetivo es sorprenderme, quiero lograr el objetivo. Si lo adivino antes, como pucha, me desmotiva un poco. Esta película no fue así. eh, Así que nada, me agradó mucho, como dice la Toto, y el resto de la película además es tremendamente intrigante, entonces mantiene, junto con la música, muy envolvente y mantiene completamente pegado a la pantalla, es muy rápida, muy dinámica, te mantiene pegado a la pantalla, así que es una película muy buena, bien redondita. Así que, ¿recomiendas esto, Toto, o no? obvio que sí. 100% recomendado. Sí, esto nuevamente es una película muy de viernes por la noche. Si bien no tiene el concepto como de viernes por la noche, es una cosa entretenida. De repente igual es choro así ver una película, oye, vamos a ver una película de suspenso y ahí como que apagar las luces, tomarse un trago y ver esto, yo creo que es tremendo. Es una muy buen panorama, muy bueno. Y después quedar así como psicopateado un poco con el final o con toda la película, por cómo todas esas variantes que tiene. Así que definitivamente esto es una película que deben ver y nada, que la vean en un contexto entretenido, porque esto no es una película sesuda, no es una película que quiere hacerlos pensar sobre la vida, no, es una película de suspenso para entretenerlos, Ujú. para ver Claro, si logran sorprenderlos ahí con el shock que representa obviamente este tipo de películas que abusan de ese elemento, obviamente. Así que eh, ahora nos vamos al próximo episodio. En el próximo episodio, como pueden ver, vamos a analizar una película que se estrenó hace poco, de hecho, bueno, hace sí. como un mes o 2 meses, en Netflix, específica de Netflix, que se llama La Madre del Blues. Ujú. Mm. Así es. Y con esto nos vemos la próxima semana en Críticame si Críticame si puedes. puedes. Perfecto.